La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas de Unámonos al Alejandro Magno. profesor Benjamín Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 1, dándonos una vista panorámica desde Génesis hasta el libro de Esther. Moisés ya había traído a la nación embriónica de los hebreos hasta la orilla occidental del río Jordán. Las últimas palabras de Moisés en Deuteronomio 28 a 30 constituyen una introducción excelente a estos libros históricos porque demuestran precisamente lo que Moisés dijo en aquellos capítulos. Las bendiciones que él prometió por la obediencia se ven en la conquista victoriosa de Josué y los reinos gloriosos de David y Salomón. Las maldiciones por desobediencia se demuestran en las apostasías de los jueces y la idolatría postrera de los cautiverios de los dos reinos. Las promesas de la restauración final esperan los postreros días del futuro, por supuesto. Pero su cumplimiento parcial se ve en los retornos de Zorobabel, Esdras y Nehemías. En este episodio estamos haciendo una transición muy importante de la sección del Pentateuco a la de historia. Hay 12 libros en esta sección que los hebreos llamaban los profetas primeros. Es interesante que en el caso de cada uno de estos libros es anónimo. Contrasta con los 12 profetas postreros que siempre deja claro por quién fue escrito. El acercamiento de Moisés fue la historia de la redención, el pacto y el área legislativo y formativo, mientras en esta sección veremos una dramatización del desarrollo histórico. Hoy trataremos a los primeros 3 libros en su orden, Josué, Jueces y Ruth. Forman una unidad porque cubren el mismo periodo histórico. Comenzamos con la conquista y terminamos con Samuel a la entrada al tiempo de la monarquía. Cronológicamente, Ruth está ubicada en medio del tiempo de los jueces. Hablando de Ruth, ella y otra mujer son muy significativas en la historia de la redención y ambas pertenecen a este grupo de libros. En primer lugar, no son hebreas, sino gentiles. Segundo, mostraron una tremenda fe para dejar todo atrás y confiar en Dios. Tercero, son importantes porque fueron incluidas en la línea mesiánica de Mateo 1. La primera es Rahab, habitante de Jericó, que por la fe sobrevivió la destrucción de su ciudad. Y no solo ella, sino toda su familia. Lo que es bien interesante, según Mateo 1:5, es que ella llegó a ser la segunda suegra de Ruth. Aparentemente fue la madre o la abuela de Booz. La gracia de Dios es tan grande que pudo tocar en el corazón de una ramera cananea y transformarla en uno de los antecesores del mismo Jesucristo. La segunda mujer es Ruth, moabita, extranjera, perdida, desesperada, sí, pero fue redimida por Booz. La juez Débora también es un carácter bíblico importante de la sección. Aquí tengo 2 ejemplos de vestimenta que usaban las mujeres en tiempos antiguos. Me gusta pensar que representa a Rahab y Ruth porque las costumbres en el Medio Oriente no cambian por siglos y siglos. Es un bordado parecido a lo que hacen las indígenas mayas de Guatemala y los guajiros de Colombia. Es parecido porque en cada tribu el estilo y el diseño es un poquito diferente y la tradición se va pasando de generación en generación. Pero en este caso usan un hilo muy fino y un diseño sumamente íntrico que requiere de mucho tiempo para hacer. Se está perdiendo la costumbre porque es tan difícil. Lo llevan como un collar cosido aquí en el pecho del vestido.
Tal vez hay similitud con el pectoral, con el efod y la túnica bordada llevado por el sumo sacerdote en Éxodo 28:4. Cuando se acaba el vestido, es tan precioso que lo quitan y lo pasan al vestido nuevo. Pues tal vez Rahab y Ruth se vistieron de una manera parecida. Ahora pondremos atención al libro de Josué. ¿Quién escribió el libro? La paternidad literaria ha sido muy debatida, ya que el libro es anónimo. La tradición judaica dice que Josué lo escribió, y esto es razonable, porque él tenía conocimiento de primera mano de todos los eventos. La única parte que no pudo haber escrito son los últimos 5 versículos que relatan su propia muerte y la de Eleazar. Lo más probable es que Eleazar hubiera hecho el trabajo de escriba y agregó la parte de la muerte de Josué, y que Finés hubiera agregado la parte de su padre. Josué fue uno de los valientes espías que hicieron el viaje de reconocimiento en la tierra de Canaán desde Cades Barnea en el desierto. Moisés le cambió su nombre de Oseas a Josué, que quiere decir Jehová salva, en Números 13:16. Josué y Caleb eran los únicos que tuvieron una actitud positiva en ese tiempo, y Dios lo vio. Es interesante notar que Josué era un descendiente de una de las tribus de José. Se nota que esta tribu fue especialmente bendecida por la profecía de Jacob. Así como José salvó a sus hermanos del hambre, ahora Josué los conduce a libertad y descanso en la tierra. ¿Cuál es el sentido del título? Se deriva del protagonista del libro. Su nombre quiere decir la salvación del Señor. Aparece en diferentes formas, pero la traducción al griego lo convierte en Jesús o Jesús. ¿Cuándo fue escrito el libro? Josué probablemente comenzó a escribir después de recibir el mando de Moisés y la comisión de Dios mismo. Cuando fue espía, Josué ya tenía 40 años. Cuando tomó la posición de líder, ya tenía 80. Los últimos 30 años los pasó primero en guerra y finalmente en descanso en la tierra prometida. La fecha sería entre 1405 y 1375 a.C. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Los eventos descritos aquí comenzaron poco después de la muerte de Moisés en el año 1405 a.C. Los relatos siguen hasta la muerte de Josué, cuando él tuvo los 110 años de edad. Esto probablemente fue en el año 1375 a.C. Así que cubren 30 años. La datación de la caída de Jericó y otras ciudades hace un estudio muy interesante. ¿A quiénes fue escrito el libro? Josué quiso grabar todos los eventos milagrosos de la conquista para que su generación y todas las demás generaciones podrían recordar las grandes obras de Dios. Habiendo visto los escritos de su predecesor, seguramente le pareció bueno. Por supuesto, fue impulsado por el Espíritu Santo. El propósito del libro es de dar una historia de la conquista inicial y de la división de la tierra. Esto demuestra la fidelidad de Dios. ¿En dónde tomaron lugar los eventos del libro? Pues la conquista al occidente del Jordán ya estaba completa. Todos los eventos toman lugar en el área de Canaán al oriente del Jordán. ¿De qué se trata el libro? Un gran tema del libro es de proseguir a la meta y obtener la victoria. Las victorias no son obtenidas por la fuerza de la carne, sino por la mano del Señor. Existe un doble énfasis sobre la destrucción de la gente idólatra y a la vez el progreso de la fe en el único verdadero Dios. Los primeros 5 capítulos tienen que ver con la entrada de Israel en la tierra. Dios llama a Josué y él envía espías a Jericó. Ellos son protegidos por Rahab, que arriesga su vida para esconderlos. Dios detiene las aguas del Jordán y la gente pasa en seco.
Recuerde que es río y no como el Mar Rojo. En esta situación, el agua hizo pared en un solo lado, porque al lado sur sigue su cauce hasta el Mar Muerto. Josué purifica al pueblo a través de la circuncisión, recordando así el pacto abrahámico que promete la tierra. Es interesante que Moisés había hecho estas cosas también, pero a la primera generación. Luego hay una serie de campañas. Josué usa la estrategia militar de dividir a los aliados, penetra por el centro, después sistemáticamente los destruye en el sur y en el norte. Al terminar la conquista, todavía hay trabajo para Josué. Tiene que repartir el territorio en provincias en que cada tribu puede vivir. Es notable que la asociación con la tierra no es alegórica, como dicen algunos teólogos, sino muy literal. También designa las ciudades de refugio y ciudades especiales para los levitas. Pasando ahora al libro de Jueces, veremos que el espíritu de ánimo no duró mucho en esta congregación. Pocos años después estaban en un ciclo de pecado y derrota. No habían seguido las leyes de la teocracia establecida por Josué. ¿Quién escribió el libro? Este libro también es anónimo, pero la tradición judía lo atribuye a Samuel, porque era escritor y educador. Samuel fue el hijo de Elcana y Ana, de la tribu de Leví. Nació en Ramata, en el monte de Efraín. Fue concebido en respuesta a la oración de su madre y fue criado cerca del tabernáculo desde una edad muy tierna por el sumo sacerdote Elí. Samuel fue profeta, sirvió como sacerdote ofrendando sacrificios y juzgó a Israel en el circuito Betel, Gilgal, Mizpa, con su sede principal en Rama. Fue el último juez, el primer profeta y el fundador de la monarquía, gobernante único desde Elí hasta Saúl. Su misión principal fue la organización del reino. Samuel era fiel en su servicio a los judíos, pero no controló bien a sus propios hijos, dando a los israelitas una excusa para rechazar la teocracia y demandar un rey. El profeta murió cuando David era fugitivo, huyendo de Saúl, y fue sepultado en su casa en Ramá. ¿Cuál es el sentido del título? Shopetim es derivado de los líderes divinamente levantados para los tiempos de emergencia. Kritai, de la Septuaginta, significa lo mismo, aunque lo hace pensar de un abogado tipo político sentado en la corte. No, así no fue. Tuvieron dos funciones básicas: para liberar a la gente de sus opresores y para resolver las disputas entre ellos como líder civil. Pero más que nada eran libertadores como Simón Bolívar. ¿Cuándo fue escrito el libro? Parece haber un énfasis sobre la tribu de Benjamín que sugiere que fue en el tiempo del rey Saúl, mientras Samuel todavía juzgaba, pero antes del tiempo en que el nombre de Jerusalén fuera cambiado de Jebús. Entonces, probablemente entre 1051 y 1000 años antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Jueces es el único récord de un periodo muy largo de la historia. Describe 3 guerras civiles, 7 opresiones por 5 diferentes enemigos, 7 guerras de liberación, varios tiempos de paz y finalmente el fracaso de Sansón. Por poco, la nación cayó en manos de los filisteos. El tiempo total de los periodos de descanso y opresión es 410 años, pero el tiempo realmente fue de solo 300 años. La diferencia se explica por el traslape entre gobiernos provinciales y de periodos simultáneos de los jueces. Sería entonces desde 1375 hasta 1075 a.C. ¿Cuál es el propósito del libro? El propósito de Jueces no es dar una historia exacta y cronológica,
sino es describir el carácter del tiempo en que Israel estuvo sin rey y la necesidad que tuvo para gobierno. El tema que recurre en todo el libro es que la apostasía y la idolatría inevitablemente son seguidos por el juicio divino. Esto se muestra en 7 ciclos de caída, ruina, arrepentimiento, restauración y descanso. ¿Cuáles fueron las causas de estos ciclos? Básicamente son 3. Militarmente desobedecieron en su falta de arrojar completamente a sus enemigos como Dios les había mandado. Socialmente se habían mezclado con los paganos aceptando a sus dioses. Espiritualmente también habían desobedecido. ¿De qué se trata el libro? En los primeros capítulos del libro tenemos una pequeña introducción a las causas principales de su apostasía, pues militarmente no habían conquistado por completo a la tierra. Les dio pereza en echar completamente a todos los enemigos. Religiosamente también habían fallado, no obedecieron la ley. Entonces, desde capítulo 3 hasta el 16, tenemos un registro de 7 apostasías principales. En cada circunstancia, Dios los escuchó cuando arrepintieron y les envió un juez que los puso otra vez en libertad. La parte final del libro tiene unos resultados todavía peores. La tribu de Dan comete una terrible idolatría e emigran hacia el norte. Además, hubo terrible inmoralidad en la tribu de Benjamín y como resultado una guerra civil que casi exterminó dicha tribu. Y así en esa nota triste termina el libro. En este episodio queremos avanzar a un libro más y después de Jueces viene Ruth. No se preocupe que vamos tan rápido. El plan del curso es de sobrevolar rápidamente el material varias veces y cada vez que lo hacemos lo veremos desde otra perspectiva. Esperamos que con la repetición aprenderá el orden y cómo encajan todas las historias bíblicas. Entre los libros históricos hay 6 que toman su nombre del protagonista principal. Son Josué, Ruth, Samuel, Esdras, Nehemías y Esther. No necesariamente son los nombres de los autores. En el caso de Ruth, casi es seguro que no fue ella que escribió. Es un libro especial porque solo hay 2 libros de la Biblia que llevan el nombre de una mujer. Primero Ruth, la moabita que se casó con un judío rico y de la línea prometida. Luego estudiaremos Esther, una judía que se casó con un gentil rico y de poder real. Entonces, si Ruth no escribió, ¿quién escribió el libro? Hay una sección del Talmud judío llamado Baba Batra que dice claramente que Samuel fue el autor. Algunos creen que si Samuel escribió Jueces, que también incluyó el relato breve de Ruth como un apéndice para dar esperanzas por tener fe y amor en medio de un tiempo de infidelidad, idolatría y violencia. ¿Cuál es el sentido del título? Pues este libro no es una autobiografía de Ruth, pero ella sí figura como la protagonista principal. Su nombre quiere decir amistad, que es una característica notable de la mujer. ¿Cuándo fue escrito el libro? Ya que la genealogía es trazada hasta David, pero no a Salomón, podemos decir que fue escrito después del ungimiento de David por Samuel. Sabemos que Samuel murió antes de que David pasara al trono de Israel, entonces fue durante este tiempo. Sugiero que Samuel lo pasó a pergamino en el año 1025 a.C. Pero no confunda esto con la fecha de los eventos. Esto es un poco más complicado. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? El libro de Ruth abarca aproximadamente 11 años. Según los eventos del libro, acontecieron durante el tiempo de los jueces de Israel. Esto es entre 1375 y 1075 a.C. Según capítulo 4, versículo 21 y 1 Crónicas 2:11, Salmón fue el padre de Booz.
Y según Mateo 1:5, Rahab fue la esposa de Salmón y madre de Booz. Si Rahab, esposa de Salmón, es la misma Rahab de Jericó, es posible que la historia aconteció durante la judicatura de Otoniel, el primer juez. Algunos creen que el hambre de Ruth en 1:1 es el mismo causado por los madianitas durante la judicatura de Gedeón en Jueces 6. Y por eso es posible que los eventos de la historia acontecieron durante el tiempo de Gedeón. ¿Cuál es el propósito del libro? Vemos dos propósitos en Ruth. Primero es para mostrar el coraje, valor y amor piadoso de dos mujeres de diferentes países en un tiempo de luchas interraciales, violencia e idolatría. Segundo es para hacer recordar la relación genealógica de David con Moab. También muestra la corriente gentil fuerte del linaje del Mesías. Descendía de Rahab la cananea y Ruth la moabita por línea materna. El tema del libro es el amor y el servicio de Ruth a Noemí. ¿En dónde tomaron lugar los eventos del libro? Es muy beneficioso al estudiar la Biblia recordar de quiénes descendieron las gentes. Para los hebreos era algo importante. Los moabitas descendieron del incesto entre Lot y su hija mayor. Léalo en Génesis 19. Por el hecho de que son primos con los hebreos, Dios los instruyó a no tener guerra con ellos cuando estaban conquistando la parte oriental. Pero eran paganos y los moabitas no habían tratado muy bien a los hebreos. Entonces aquí está Moab al lado oriental del Mar Muerto, al norte de Edom, que también era una relación de Israel por medio de Esaú. Para caminar hasta Belén, probablemente se unieron a una caravana hacia el norte en lo que se llamaba el Camino de los Reyes. Luego tendría que tomar otro camino hacia el oeste, cruzar el Jordán y subir más de 1000 metros de pura cuesta. ¿Se acuerda del hombre que fue asaltado, pero luego rescatado por el buen samaritano? Fue en el mismo camino de ladrones. No es un viaje para una persona delicada, pero Ruth es una mujer de valor. ¿De qué se trata el libro? En el primer capítulo vemos su elección de fe. Ruth acepta a Jehová como su Dios y decide quedarse con Noemí. En el segundo, la obra de la fe. Ruth trabaja para sostener a su suegra y el relato de su primer encuentro con Booz. En el tercer capítulo tenemos la aventura de la fe. Ruth reclama de Booz la redención. El último capítulo muestra la recompensa de la fe. Booz redime a Ruth y se casa con ella. El libro presenta una parte de la genealogía de David. Obed fue el hijo de Ruth, Isaí fue el hijo de Obed y David fue el hijo de Isaí. Por eso el libro presenta parte de la genealogía de Jesucristo. El libro presenta las aflicciones, las actitudes y las costumbres de aquel tiempo. El libro enseña que Dios no hace acepción de personas, sino que cualquiera, sea judío o gentil, que cree en Él, es aceptado. Rahab y Ruth, aunque fueron gentiles, no solamente fueron salvas por su fe en Jehová, sino fueron incluidas en el linaje mesiánico también. El libro ilustra cómo Dios puede traer bendición de una aflicción o de lo que parece ser una catástrofe. El libro ilustra la redención y la obra mediadora de Cristo Jesús por medio de la tipología contenida. El libro de Ruth es uno de los más instructivos del Antiguo Testamento con respecto a la obra mediadora del Señor Jesucristo. Ruth, tanto como Esther, es un libro que honra a las mujeres. La historia de Ruth se ubica al principio de la época de los israelitas en la tierra, cuando Esther se ubica al final de esta época. Ruth fue una de las muchas mujeres prominentes durante la primera parte del período de los jueces.
Otras fueron Débora, Jael, la mujer anónima que mató al rey usurpador Abimelech, la hija de Jefté y la madre de Sansón. En el libro de Ruth, la atracción de Noemí en sus dificultades parece haber acercado a Ruth al Dios de Israel. Se ve que el amor de Ruth trasciende los vínculos raciales y las dos mujeres virtuosas cumplen con la ley de Israel y así se convierten en antepasados de David, el gran rey de Israel. Samuel también tenía una madre muy piadosa llamada Ana. Seguramente consideró que esta historia de las dos nobles mujeres merecía un lugar entre todas las historias de los grandes nombres de Israel. Mi deseo es que al igual de estas mujeres, que sigan aumentando en su fe y que lean Primera y Segunda de Samuel para la siguiente clase. Que Dios le bendiga ricamente. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamín Baker continuará con este estudio sobre el Antiguo Testamento 1.